La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. ¿Cuál es la serie? Vamos con la serie primero. Conozcamos a los profetas. Esto es necesario y después me va a agradecer. Y el tema es: conozcamos al profeta Elías. Un gran profeta, tremendo, ¿no? Entonces conozcamos a este santo hombre de Dios y nos va a ayudar. Así es, ¿no? Hay una porción bíblica, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita. Elías Tisbita. Tisbita no es apellido, ahí le voy a explicar de un momentito qué es. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab. ¿Qué le dice el profeta Elías al rey Acab? Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué autoridad de hombre, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, porque la historia y la profecía nos enseñan. Dígale: Padre nuestro, mi Padre Santo, bendito, amoroso, misericordioso, invocamos el nombre glorioso de tu Hijo amado, mi Jesús, y te suplico que tu Espíritu Santo nos asista, nos abra los ojos del entendimiento, nos enseñe. Te suplico, mi Padre bueno, que tu palabra fluya de tu corazón a nuestro corazón. La recibimos, mi Dios. Enséñanos, instrúyanos, forja en nosotros temple carácter, como el carácter de tu Hijo amado, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Y decimos amén. Muy bien. El profeta Elías es uno de los grandes hombres que Dios usó y estremecieron a Israel. Qué gran profeta, ¿no? Es bueno que nosotros ya, en este tiempo, después de 3000 años, pastor, ¿por qué dije 3000 años? Porque de Cristo para atrás fueron 1000 en los tiempos del profeta Elías. ¿Por qué? Cuando usted mide la historia para atrás, de Cristo hacia atrás, el año 1000 está ahí entre Salomón y David. Entre Salomón y David, te puede decir 1000 años antes de Cristo. Y en esos tiempos, despuesito de Salomón, que se quebró el reino, aparece el profeta Elías. Entonces, por eso decimos 3000 años, porque si usted suma 1000 antes de Cristo más 2000 que ya pasaron, ¿cuántos años son? 3000. Por eso decimos, hermano, que en este tiempo, después de 3000 años, en la historia, nosotros tenemos que refresquemos esos acontecimientos históricos. Hay gente que no lee la historia de la Biblia. Es más, hay gente, no sé cómo llamarle, ¿no? Tristemente, no, es que el Antiguo Testamento no es para nosotros. Qué ignorancia más triste, ¿no? Si el Antiguo Testamento es la base,
Porque todo lo que está en él nuevo viene, oiga, como repercusión de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces hay que leer y aprender la historia del Antiguo Testamento, que nos va a dar respuestas a cosas riquísimas en el Nuevo Testamento. Entonces refresquemos nosotros en nuestra mente esos acontecimientos históricos y reflexionemos, pensemos, meditemos, reflexionemos para que como pueblo, nosotros ahora, como pueblo de Dios, no se repitan esos acontecimientos, ¿no? Así es, ¿no? Ahí no sé por qué le pusieron esa palabra, eso de rindamos el corazón. Ahí no es lamentemos, es lastimemos. Cuando los acontecimientos históricos, que fue la idolatría, se repiten hoy, pues si aquellos lastimaron el corazón de Dios y nosotros lo repetimos, ¿qué? Pues nosotros también lastimamos el corazón de Dios, ¿no? Y de eso se trata. No debemos lastimar el corazón de Dios, que se le llama la idolatría presente. Quiero que entienda eso, lastimar el corazón de Dios. Le voy a poner un hecho concreto, real, un poco así ordinario, tosco. Usted tiene su esposa, su mujer. Usted tiene su mujer y usted, mujer, tiene su marido. Y si por desgracia, por lo que sea, su mujer se mete con otro hombre, usted, ¿qué hombre? Se metió, ¿verdad? Aplauso. Ve que sí. ¿Verdad que le duele? ¿Le duele o no le duele? Démele vuelta la moneda. Usted como mujer, su marido es un terrible, ¿no? Y usted se da cuenta que le está quemando la canilla con otra mujer, que lo haga. No. ¿Qué le pasa a usted? Hombre o mujer, ¿qué le pasa? Le duele. Duele el corazón. Pues eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Que allá se dolió el corazón de Dios con lo que hizo este pueblo. Historia. Pero ahora no se dolerá el corazón de Dios con lo que hacemos nosotros. Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la reflexión. Cada uno en particular piense, ¿no? ¿Estaré ofendiendo a mi Señor? Cada quien. Bueno, esta es la introducción que ya la vimos. Ahora quiero compartirle, mis amados, dos pensamientos nomás. Vamos a ir despacio para sentirle la sazón, el sabor. Recuerde que es el profeta Elías el que comenzamos a verlo despacito. Quiero ver dos cosas. La primera, ¿quién era el profeta Elías? Es una pregunta. ¿Quién era? ¿O quién es el profeta Elías? Y en segundo lugar vamos a ver el ministerio del profeta Elías. Su ministerio es amplísimo, no podemos verlo. Más vamos a hacer un esbozo general, ¿no? Pero comencemos con esa pregunta, ¿quién era el profeta Elías? Uno, no conocemos sus padres progenitores, ni conocemos su infancia. La Biblia no dice nada que este era su papá, que este era su mamá. No sabemos nada de eso. Como que Dios no quiso dejar nada para presentarnos a un Elías, ya todo un hombre, todo un profeta. Haciendo. Así que no conocemos quiénes fueron sus progenitores, quién fue su papá, ni su mamá, ni tampoco sabemos de su infancia. Claro que tuvo que haber nacido de una mujer, tuvo que haber sido engendrado por un hombre y luego tuvo que haber sido un niño, ¿no? Pero tenemos algunos datos importantes, tome nota. Se cree que nació en un lugar llamado Tisbe. Se cree que nació en Tisbe. Tisbe, así como se oye. ¿Y dónde estaba Tisbe? En las montañas de Galad.
Ahora entendemos el por qué se dice Elías Tisbita. Entonces es el gentilicio. Si usted dice José el salvadoreño, José de la Paz, ¿cómo le podemos llamar? Yo nací en el Cantón Las Delicias. El delicioso no. Entonces, el gentilicio. Si usted nació en San Martín, le dice el tineco. Pues en este caso de Elías, que nació en Tisbe, la Biblia le dice Elías el Tisbita. ¿Se fija? El Tisbita. No debe olvidársele. Pero aclaro, ese Tisbe, que ha de haber sido algunas casitas, estaba en las montañas de Galad. Este es otro concepto que de bueno que lo tomemos. Galad con 2 A. Porque tenemos que aprender, ¿no? En las montañas de Galad. Es posible que usted se pregunte, pastor, pero ¿y eso de Galad qué es? Ponga atención. Resulta que hay 2 conceptos para Galad. Uno es un montículo de piedras. A la distancia un gran montón de piedras donde hay arbustos y todo eso. Pero no solo es eso. Cuando uno sigue investigando, que es Galad, sabemos que es una región montañosa, montañas, al oriente del Jordán. Hoy sí ya nos ubicamos, ¿verdad? El Jordán, ya pensamos en Israel, ¿no? Y está al oriente del Jordán, esa región montañosa que se llama Galad. Si usted nació allí, se le llamaría ¿cómo? Galadita. Los de Galad, los galaditas, ¿no? Es interesante, ¿no? Esos galaditas, que dicho sea de paso, eran de la misma tierra de Israel. Eran buenas personas. Fíjense que esto así es, ¿no? Usted se ha fijado, vaya, aquí nosotros en El Salvador, Santana, son preciosas las personas de Santana, pero no se parecen a las personas de San Miguel. Y no es porque yo sea de Oriente, ¿no? El santaneco es así bastante, sí, es amable, pues, pero es un poco frío, muy respetuoso, ¿no? En cambio, el de Oriente, el migueleño, ¿verdad? Alegre, ay, es bien campechano y bueno, es diferente. Y un poco hablantín, ¿no? Hago esta referencia porque así somos los seres humanos en esta tierra, ¿no? Pues los galaditas, los de Galad, tenían una característica, eran generosos, atentos, amables, ayudaban a la gente. Qué bonito eso, ¿verdad? Solidarios. Entonces aparece de que estos galaditas recogieron el cadáver del rey Saúl. El rey Saúl, el primer rey ungido por Samuel, ¿se acuerdan? ¿Y quién mató a Saúl? Los filisteos. En una guerra con los filisteos mataron al rey Saúl y también a los hijos. ¿Se acuerdan el buen amigo de David? ¿Cómo se llamaba? Jonatán. Pues ahí murió. Y ahí quedaron los cuerpos. Pero los galaditas, mire qué generosos, qué atentos, qué buenos. Fueron y recogieron los cadáveres de Saúl y sus hijos. Me gustaría si podemos leer esa porción, ¿no? Está en primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 8 hasta el 13, ¿no? La acción de los galaditas. Hago énfasis porque de ayer Elías, de Galad. Elías era un galadita. ¿Qué dice allí? Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa.
y le cortaron la cabeza. Mire, perversos estos filisteos, ¿verdad? Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. La noticia: matamos, murió Saúl, el rey israelita, ¿no? Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán. Esta barbaridad la hicieron ¿quiénes? Los filisteos. Pero lo que me interesa es la buena acción de los galaditas. Sigamos leyendo. Mas oyendo los de Jabes de Galad, los galaditas escucharon, se dieron cuenta lo que habían hecho con Saúl. No es aquella persona, de veras, no, ay, que se lo coman los animales. No, mire, mas oyendo los de Jabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, ¿qué hicieron los galaditas? Todos los hombres valientes de Galad. Es que quiero hacer énfasis porque eran paisanos de el profeta Elías. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Ese es cultural, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Eso significaba que se pusieron en duelo por lo que había pasado al rey Saúl. ¿Cómo mira los galaditas usted? ¿Qué clase de gente eran ellos? ¿Espontáneos? ¿Generosos? ¿Solidarios? Óigame, qué bueno eso, ¿no? Pues de ahí, de esa gente, era el profeta Elías. Él era un galadita. ¿Estamos? Pero además, estos galaditas también hicieron otra buena obra. Pues sí, porque cuando decimos, hermano, Galad, ¿y eso qué es? Ya dije que es una región montañosa, donde había gente, que vivía gente, y que de ahí había un caserillito que llamaba Tisbe, donde era propiamente Elías. Pero Elías era un tisbita, Elías tisbita era un galadita, ¿no? Pero quiero que vean las buenas acciones, porque también de eso aprendemos. El buen cristiano no es indiferente. El cristiano no es frío ante las necesidades de los otros. Es espontáneo, es solidario, está atento a ver qué favor hace. Pues mire lo que hicieron los galaditas. Oiga, ofrecieron protección a David. Ofrecieron protección a David cuando huía de Absalón, que lo perseguía para usurpar el reino. Absalón era el hijo de David. Y este muchacho malcriado quería quitarle el reino a su papá. Y lo amenazó a muerte y lo siguió. Y el pobre viejo de David huyendo de su hijo, ¿no? Huyendo. Y si lo alcanza, lo hubiera matado. Ahora, ¿qué pasa con los galaditas? Lo protegieron a David. ¿Verdad que eran buenas gentes estos galaditas? Lo protegieron a David cuando David huía de su propio hijo. Hoy leamos la porción. Ahí, propiamente, segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 22, y luego 26. ¿Qué dice el versículo 22? Entonces David se levantó, y todo el pueblo con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. De un salto al versículo 26, ¿qué dice? Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Ahí estaba, ¿verdad? El hijo de David, también en el mismo lugar, en Galad. Y ahí estaba David y estaba Absalón. Pero ¿qué pasó? Luego que David llegó a Manahanim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai. Mire Barzillai galadita de Rogelim. ¿Qué hizo Barzillai galadita? Vamos. ¿Qué hizo? Le llevó, trajeron a David
Es que eran generosos, atentos los galaditas. ¿Qué le trajeron a David y al pueblo que estaba con él? Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados. Todo esto, mire, ve. ¿Lo auxiliaron a David o no lo auxiliaron? ¿Lo ayudaron? Sí, lo ayudaron. Ajá. El versículo 29 ya, ¿verdad? Miel, le llevaron miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. ¿Para qué? Para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento. Es decir, los que andaban con David, los que seguían a David, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Qué es lo que he querido yo trasladarle a usted? Que los paisanos del profeta Elías eran buenas personas. Oiga, y de eso aprendemos. Deberíamos de nosotros de reflexionar y convertirnos en galaditas, ayudar, auxiliar, bendecir al que de veras necesita, ¿no? Les dije la vez pasada que aquí vino una señora muy católica, la señora. ¿Usted es el pastor José de la Paz? Sí, ¿por qué? ¿En qué le puedo servir? Es que le vengo a poner una queja. Claro, la gente no sabe, ¿verdad? Creen que uno, porque ser pastor, tiene jurisdicción en todas las iglesias. No, es que le vengo a poner una queja. Ahí donde vivo, me dice, a la vuelta está una iglesia. Y gritan y brincan y hacen un montón de cosas, me dice. Y al pegado a la iglesia hay una casita, me dice, donde vive una ancianita. Pero ancianita, me dice, con necesidad, no come, llora. Nadie la asiste. Y yo fui a decirles a esos evangélicos. ¿Y qué me dijeron? Si esa viejita es católica, que la ayuden los católicos. Óiganme, ¿será correcto eso? No, es nuestro prójimo. Jesús lo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Nosotros tenemos que ser amorosos, generosos, atentos con la gente. No importa el color de su piel, no importa si sabe o no sabe, no importa quién sea, si es católico, evangélico, protestante, de lo que sea. Es mi prójimo, hay que extender la mano. Pues así eran los galaditas. ¿Se fijó? Ayudaron a David y ayudaron a Saúl, al muerto, ¿no? Dicho esto, me interesa, hermanos, como estamos viendo el lugar de donde nació el profeta Elías, usted se preguntará, pero ¿y ahora qué? En los tiempos de Cristo, esos territorios de Galaad, en los tiempos de Cristo, esos territorios de Galaad se denominaban Perea. Ahí eso está en los evangelios. ¿Cómo se le decía ahí? Perea, Decápolis. Y actualmente ese territorio forma parte del reino de Jordania. Jordania es otro país fuera de Israel. Recuerde que Israel solo tiene un pedazo de su tierra, ¿no? Lo demás pues está repartido, está Jordania, están los filisteos que ahora se llaman Palestina, ¿no? Pero me interesa, hermano, que veamos esto, de dónde era el profeta. ¿De dónde era el profeta? ¿De dónde era? De Galaad. De Galaad. Como que dijeran que el profeta. ¿A quién le ponemos aquí el nombre? El profeta. Profeta Josué, dijéramos que es de Chalatenango. De Galaad. Ajá. ¿Y por qué le dice la Biblia a Elías el tisbita? ¿Por qué? Ya se le olvidó, ¿no? ¿Por qué nació en Tisbe? Porque Elías nació en Tisbe, supuestamente algún caserillito, ¿no? ¿Y de dónde era Tisbe? De Galaad. Galaad ya es la parte grande.
Ya tenemos la base de quién era Elías, aunque no sabemos quién era su papá ni su mamá. Pero dicho esto, hermano, quiero que entremos a la segunda parte. El ministerio de este hombre. Si el Señor nos permite, en la próxima que veamos a Elías, vamos a ver las condiciones del pueblo de Israel, ¿no? La condición propiamente política. Y cuando digo política, no asocie partidos políticos. No. En ese tiempo no existían. Sino como estaba con las naciones vecinas, los problemas que tenía. Y vamos a ver también la condición social. Ahí entra la parte económica. Y vamos a ver también la parte religiosa. ¿Cómo era que andaban las cosas religiosas ahí, no? Pero por hoy quiero ver generalidades y así le llamo el ministerio del profeta Elías. Hoy vamos a irnos al capítulo 17, versículo 1 del primer libro de Reyes. Les ruego, les pido, por favor, refuerce estos estudios bíblicos cuando llegue a su casa. No llegue a ver bagazo de la televisión, ¿no? Ahí se sienta, ¿verdad? A masticar y a ver TV. Algunos hasta las películas se echan, ¿no? ¿Qué le cuesta, verdad, llegar y decir, bueno, el pastor dijo que estudiáramos primer libro de Reyes, capítulo 17, y leerlo y releerlo y leerlo y releerlo? Vamos a aprender, ¿no? Veamos qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, o ya sabemos por qué, ¿verdad?, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, atención, atención. ¿Le dijo a quién? A Acab. Ponga atención que aquí comienza a ponerse buena la cosa. ¿Quién era Acab? ¿Un rey del sur o del norte? Ya lo puse en aprietos. Voy a ir un poquitito atrás. Deténgase, ponga atención. No hemos llegado todavía, pero se lo voy a anticipar. Cuando Samuel estuvo en su periodo de profeta, ungió como rey a Saúl. Saúl se portó mal. Y entonces Dios lo tuvo que cambiar por otro. ¿Cómo se llamaba el otro? David. David, claro que se hizo viejo, pero dejó a su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Salomón. Muy bien, ¿no? Cuando usted mira a Salomón, usted ya llega al primer libro de Reyes, desde el capítulo 1. Y mira a Salomón en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, cuando dice que ama a Jehová, que ama a Jehová. Me gusta eso. Ama a Jehová. Y como lo ama, le ofrece un holocausto y le ofrece otro holocausto y le ofrece otro holocausto, pero claro, Dios se agrada. Es como que usted ora en la mañana, ora a mediodía, ora en la noche, le hace culto a Dios, le canta, le alaba. Y como era un muchacho, Salomón, creemos que tenía sus 17, 18 años, 20 que haya tenido en un cipote. Y le dice a Dios, voy a gobernar a este pueblo. Mi papá ya murió. Dame sabiduría. Y Dios se agradó tanto que no le pidió otra cosa sino sabiduría. Entonces vino Dios y le dio la sabiduría, ¿no? Y le dice, bueno, te doy sabiduría. Y como no me has pedido otra cosa más, además te doy bendición económica. Óigame, y le proveyó de oro, de plata, y bueno, ¿qué no le dio? No había otro rey más famoso, más famoso que Salomón en sabiduría y en oro. Las vajillas eran de oro, donde él comía. Pero, como dice un predicador lindo en El Salvador, pero, ¿cuál fue el pero de Salomón? La adicción. Adicción
A saber si era un demonio. El vicio. ¿Sabe cuál era su problema? Yo no sé si tenía un espíritu de lujuria. A saber, no. Pero las faldas lo derretían a Salomón. ¡Ah! Donde miraba una taconuda que pasaba por ahí. Pobre Salomón. Pues esa falda lo tumbaron. No pierde el primer libro de Reyes. Dio un salto del capítulo 3 al capítulo 11 y va a encontrar que fueron unas señoronas, porque la palabra viejas es muy fuerte, ¿verdad? Ellas perfumadas lo tumbaron. Se enamoró de ellas y ellas le pidieron que le hicieran unos templos para sus dioses. Chemos, Milcom. Y él, mire, se enamora de esta señora y le fue a hacer los templos para sus dioses. Y hay estudiosos que dicen que hay sospechas que no solamente le construyó los dioses, sino que las acompañaba. Claro, se dolió el corazón de Dios. Mire, qué herida más profunda en el corazón de Dios. Porque el amor que le tenía a Dios lo sacó y se lo dio a las mujeres. Y el Espíritu Santo, dolido y resentido, le pela la cara y dice allí, en ese capítulo 11, y Salomón dice, tuvo 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Como quien dice, Salomón, para que te dé vergüenza. Esto dio origen a la ruptura del reino. Se rompió el reino. Y su hijo Roboam no la hizo. Dios resentido. Es que miren, hermanos, por eso les digo a ustedes, hombre, párenle a la idolatría de alguna cosa que a usted le gusta. ¿Qué le gusta eso? Lo que sea. Párele ya, hombre. Pecado. Entonces, ¿qué pasó? Dios se resiente, rompe el reino. Y había un servidor del reino, muy buen servidor, activo, que se movía. ¿Cómo se llamaba? Jeroboam. Pero era un hombre torpe porque no entendió los deseos de Dios. Dios le mandó a decir con el profeta, mira, te voy a dar del reino 10 tribus para que la gobiernes. Porque Dios estaba haciendo 2 pedazos al reino. 10 tribus. Y al hijo de Salomón, a Roboam, que le queden 2 nomás. Entonces Jeroboam, hombre, había dicho, gracias, Padre, gracias. Me voy a poner bien, ¿verdad? Delante de ti. ¿Qué pasó con Jeroboam? Mire, le dio la espalda a Dios. Y este muchachito, el hijo de Salomón, que no era inteligente, era terengo, ¿no? Le pide consejo ¿a quién? Oiga, le pide consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron, mira, hace así, un buen consejo que le dieron los ancianos para que gobiernes, haz aquí, haz allá. Pues no conforme con los ancianos, llama a los jóvenes de su camada, ¿verdad? Venga, ¿y qué onda? Pues vengan. Eran jóvenes y les dice, miren, yo voy a reinar, soy el rey. Pero ¿qué puedo hacer con este pueblo? Que este pueblo está pidiendo y está pidiendo y está pidiendo. Le dieron un mal consejo. Oiga, un mal consejo. Le dijeron, bueno, decirle que si tu papá fue duro, vas a ser más duro. Y les agarra el consejo a los jóvenes y deja el consejo a los ancianos. Ese fue terrible, ¿no? Así es que aquí el pobre Roboam ni caso le hacían. El pueblo se molestó, se enojó cuando él respondió así de esa manera, que iba a ser más duro que su papá, que Salomón. Entonces el pueblo dijeron, busquémonos uno. Ya Dios le había dicho a Jeroboam que con él era la cosa. Y el pueblo eligió ¿a quién? A Jeroboam. Y lo siguieron y 10 tribus se fueron con él para que reinara. Lástima, no entendió. Cuidado, si Dios te pone en alto, te da plata por tu negocio,
te ponen alto, estás en la empresa y de repente te ascienden a gerente. Que eso no te suba la viruta a la cabeza, hombre. Humilde. No, Jeroboam se hinchó, ¿verdad? Hoy soy el rey. Se olvida de Dios y manda a ponerles muñecos, ídolos al pueblo para que no se fuera para Jerusalén. Les puso, ¿cómo se llaman estos animales? Ídolos, toros, becerros de oro. Y les puso esos animales de oro. Han de haber sido dorados. Y le dice al pueblo, ¿cómo le dice al pueblo? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Oiga, mi hermano amado, un israelita, salir de un israelita, de la boca, del corazón de un israelita, semejante mentira. Y el pueblo le creyó y comenzaron a quedarse y adorar a los becerros, a los ídolos. Ahí comenzó lo terrible para Israel del norte. Ya teníamos los dos reinos, del norte y el sur. Claro, esta historia es larga. Para abreviar ya rápido, no sé qué tiempo me queda, ¿no? 7. Oigan esto último. Miren, hermano, es que, no, hombre, no entiendo yo. ¿Por qué fue tan desagradecido Jeroboam? Cuando ya estaba en la silla, en el poder como rey, le dio vuelta a todo, le dio la espalda a Dios y se convirtió en un idólatra, seguidor de muñecos, de dioses, y estableció un sacerdocio falso, no el sacerdocio levítico, el de Dios. Ahí comenzó la triste historia de ese pueblo, porque el siguiente rey, que fue su hijo, la misma cosa, y otro lo mismo. Cuando llegamos a un señorón que se llamaba el rey Omri, fue un rey revolucionario, pero idólatra. Ahí lo vamos a ver después. Fue el que cambió la capital. Ya no fue Tirsa, sino Samaria. Compró un territorio a Samaria y le puso ahí el nombre de Samaria. Allí construyó la capital, ¿no? Y de ese hombre, de ese rey llamado Omri, nació Acab. Este es el más desgraciado de lo que ha parido Israel. El rey Acab. La palabra desgraciado no es mala. Es la persona que no tiene la gracia de Dios. Sí, se siente pesada, ¿verdad? Porque si el populacho lo dice desgraciado y lo dicen, pero la verdad, la persona que no tiene la gracia de Dios. Acab, hermanos, qué bárbaro. Se casó con una princesa extranjera, idólatra. ¿Y cómo se llamaba esa muchacha? Jezabel. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. La Jezabel. Y se le subió a la nuca. No gobernaba él, sino Jezabel. Cuidado, vos sos el esposo y el marido. Ten carácter, pero no seas verdugo de tu mujer. No seas grosero, ni ordinario, ni tosco. Pero no te dejes encaramar a la mujer en la nuca. ¡Qué grosero eso, pastor! Sí. Mi abuelo era un ignorante del campo, pero era sabio. Y nos decía los hipotes, cuando ustedes se casen, cuidado, porque la mujer primero se te va a encaramar en la rodilla. De ahí te la puedes bajar. Pero si te dejas, se te encarama, me decía, en la cintura. De ahí te la puedes bajar. Pero si se te encarama en la nuca, ya no te la vas a bajar. Qué tremendo eso, ¿no? Se oye bastante tosco, ordinario, ¿no? Pero son realidades. Qué triste ver a un hombre que la mujer lo hace para donde ella quiere. Lo manipula. Sí, es un chuchito faldero el hombre. Ahí va para donde ella dice. Y ella se impone. Y ella grita, ella es argentona en la casa.
Oye, eso no debe ser así. El hombre es la cabeza, es figura de Cristo. La mujer debe ser amada. Para que no se enojen las hermanas conmigo, la mujer debe ser amada, estimada, cuidada. Hay que cuidarla. Óigame, preciosa la mujer, apapáchela, abrácela, haga todo. Pero no se deje encaramar a la mujer en la nuca, que ella haga lo que le da la gana y usted solo agacha la cabeza. ¿Por qué di esa vuelta? Porque usted puede decir allí, ¿y usted qué le importa? ¿Sabe por qué fui a dar esa vueltecita? Porque esto fue lo que pasó con el rey Acab. La Jezabel se le encaramó en la nuca. La Jezabel estableció el culto idolátrico. La Jezabel trajo la religión de afuera. ¿Cuál era? La idolatría, el culto a Baal. Y solo ella trajo de sus paisanos 400 profetas falsos. Y convenció a su marido que tuviera él también 450 profetas falsos. Se le llaman los profetas de Baal. ¿Cuántos el marido? ¿Cuántos acá? 450. ¿Y cuántos los profetas de Jezabel? 400. Total 850. Y ahí en el reino se les daba de comer a todos. ¡Ja! Pero como mi Dios es mi Dios, para eso levantó al profeta Elías. Esa fue la tarea de Elías. ¡Ja! Pararse enfrente de Acab y decirle: no va a llover sino por mi palabra. Y más de 3 años, hermano, no llovió, no hallaban ni qué hacer. Y lo reunió y lo mandó a llamar a Acab y le dijo: reúneme al pueblo en el monte Carmelo y reúneme a los profetas, a los 850 profetas. Ahí fue, hermanos, lo terrible para estos profetas. El altar estaba apagado. Oiga, pero les dijo: bueno, comiencen ustedes, profetas, clamen a su Dios Baal, que descienda fuego y consume el holocausto. Y comienzan aquellos profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Cera a gritar y todo eso. Y Elías viéndolo: sigan gritando, no les escucha, quizás está dormido. Siga, a lo mejor anda de vacaciones. Y por más que gritaban y gritaban, no pasó nada. Se saherían, se sacaban sangre. Y su Dios Baal no mandó fuego sobre el holocausto. Ahora Elías dice: denme un chancecito a mí, hoy voy yo. Quería demostrarles quién era el Dios creador, poderoso. Y cuando Elías dice: Jehová de los ejércitos, muéstrate a este pueblo, que entiendan quién es el verdadero Dios. ¿Qué hizo Jehová de los ejércitos? Descendió fuego del cielo, fuego del cielo, fuego del cielo, y consumió el holocausto. Ese es nuestro Dios. Pero aquí viene Elías, antes que se le fueran, dijo: captúrenme a esos 850 profetas, agárrenmelos. Y se los agarraron, los capturaron y se los llevaron allá. Mire, en la nuca degolló a los 850 profetas. Ahí se acabó. Yo le pregunto: ¿este hombre de Dios tenía poder de Dios? Sí, hermano amado. Ahí estaba extirpando el cáncer de la idolatría. Estaba liberando al pueblo de Israel de la idolatría. Esto es lo maravilloso, ¿no? Como el tiempo se me terminó, vamos a continuar en la próxima, pero solo quiero preguntarle a usted:
¿Qué aplicación podemos tener para nosotros en todo esto? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? Oiga, corremos nosotros el riesgo del baalismo, es decir, la idolatría. No, ¿corremos o no el riesgo? ¿Habrán cristianos idólatras? ¿Habrá algún Baal donde están embelesados y entretenidos? Sí, corremos el riesgo. Corremos el riesgo del accionar de la Jezabel. Ya no es literalmente una mujer. Deje en paz a su esposa, quiérala, ámela, no esté pensando mal. La Jezabel es un término figurado ahora. ¿Sabe a quién se le aplica la Jezabel? A la falsa doctrina. La falsa doctrina de la cual vamos a hablar enseguida. Todo eso que apareció en la Edad Media. No estamos hablando de que una mujer se pare y hable y predique, no. Son las costumbres idólatras. Muchas veces lo hago una mujer o lo hago un hombre. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús al pastor de la iglesia de Tiatira? Ahí tienes esa mujer que se dice llamar profetisa, que enseña a mis siervos. Qué peligroso cuando una mujer es dominante, influyente y se impone. Y si hay doctrinas falsas y diabólicas, es peligroso que mine una congregación. Pero podemos generalizar en términos generales. ¿Acaso allá afuera con este mundo malo no hay un jezabelismo? Sí lo hay. Mis amados, yo quiero que nosotros estemos conscientes que el peligro es que así como vino sobre Israel una sequía, no llovía, venga una sequía espiritual. Y una iglesia se convierta como que valle de los huesos secos, porque el Espíritu Santo no está allí. Porque el Espíritu Santo no desciende. Porque el Espíritu Santo ha sido marginado. Y ya no se ven manifestaciones del Espíritu Santo. Qué terrible sería. Es necesario hacer conciencia. Nosotros, hoy es nuestro turno. Quiero que levantemos nuestras manos al cielo y digámosle a mi Padre: no nos vayas a dejar caer. No nos dejes caer en el baalismo. No nos dejes caer en el jezabelismo. No nos dejes caer, mi Padre. Mi Padre Santo, mi Padre Eterno. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Oh, oh. Oye Israel, Jehová uno es. Hoy podemos decir: oye iglesia, oye iglesia, hay un esposo con el cual fuimos desposados, Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos desposó. Somos la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Y lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos. Adoremos a Cristo Jesús. O dígale a mi Padre. Si me he descuidado, dígale: perdóname. Perdóname, yo quiero amarte siempre. Que tú seas el centro de mi vida. Que no hayan distractores. Que no hayan baales. Que no hayan ídolos. Porque tú eres Dios. Grande, soberano, celoso, dice tu palabra. Te amo, mi Padre. Te amo, mi Padre. Te amamos, mi Jesús. Intercedo, suplico por tu iglesia, Señor, aquí en todas partes. Que de verdad te amemos con el corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Únase conmigo a orar por las necesidades. Oramos por hermana Silvia. Tú conoces su necesidad, su angustia, su problema. Y ahora en tu gran nombre, Jesús, mi hermana es liberada. En el nombre de Jesús. Únase conmigo a orar por los enfermos donde se encuentren, en el hospital o en sus casas.
están quebrantados de salud. Pero tenemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió, derramó su sangre, y podemos gritar que por sus llagas, por sus heridas, somos nosotros curados. Cuando yo diga por sus llagas, por sus heridas, usted repita con toda la fuerza: soy sanado, soy sanada, soy curado, soy curada. Cristo Jesús sufrió, y por sus llagas somos sanados. Cristo Jesús sufrió, y por sus heridas somos sanados. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos todos: amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional, y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.